buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de un programa de Tu Testimonio da Vida. Hoy nos encontramos aquí reunidos gracias a que Dios ha permitido que estuviéramos aquí para poderte traer en este espacio herramientas que tú puedas utilizar en tu día a día. Herramientas que te dan de acuerdo a los testimonios de aquellas personas que vienen aquí, Padre hermoso. Invitamos a todas las personas que se están conectando que mientras traemos nuestro invitado puedan compartir este programa para que así mismo pueda llegar a otras personas. Sin antes, los quiero dejar con esta hermosa melodía y ya regresamos. El pesar de las luchas que agobian tu vida, cuando no encuentres salida, que no desvanezca tu fe. No hay que dudar si hoy anhelan las cosas de arriba, cúbrete de esa fe que motiva, que no se cansen tus pies. Camina confiado, si has tomado el arado, no hay por qué mirar atrás. Su promesa es que bajo al amparo de su sombra vivirás. Haz que tu fe sea la fuerza que te impulse en el camino. Nunca te des por vencido. Haz que tu fe sea más grande que las pruebas que has vivido, porque Dios está contigo. Sigue adelante aun sea difícil continuar, sobre peña están tus pies. Aunque te azote dura la incredulidad, haz que sea grande tu fe, haz que sea grande tu fe. Confiado, si has tomado el arado, no hay por qué mirar atrás. Su promesa es que bajo al amparo de su sombra vivirás. Haz que tu fe sea la fuerza que te impulse en el camino. Nunca te des por vencido. Haz que tu fe sea más grande que las pruebas que has vivido, porque Dios está contigo. Sigue adelante aun sea difícil continuar, sobre ti están tus pies. Aunque sea dura la incredulidad, haz que sea grande tu fe. Haz que tu fe sea la fuerza que te impulse en el camino. Nunca te des por vencido. Haz que tu fe sea más grande que las pruebas que has vivido, porque Dios está contigo. Sigue adelante y no te canses, sobre peña están tus pies. Aunque te azote dura la incredulidad, haz que sea grande tu fe. Sigue caminando, oh. Sigue caminando, no te detengas. Sigue caminando en fe. Muy buenas noches a todos nuevamente. Como decía el salmista en esta canción, a pesar de que las circunstancias de nosotros sean difíciles, hagamos que nuestra fe sea más grande, que podamos caminar con la presencia de Dios. Y para eso, ya saben, hemos creado un espacio en el cual Tu Testimonio da vida.
Y hoy tenemos un gran invitado, una persona que aprecio mucho, que cuando llegué aquí a Miami y empecé en el ministerio, vi un referente, vi una persona en la cual podía enfocarme y saber de que iba a aprender bastante. Por eso hoy quiero invitar a este programa al pastor Jan Vázquez. Pastor, bienvenido a este programa. Bendiciones, siervo. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de poder compartir con usted, ¿verdad? En este programa que está muy bonito, ¿verdad? Muy bonita la dinámica del programa. Qué bueno, qué bueno. La verdad es algo que nace del corazón. Dios lo puso en mi sentir hace unos meses atrás y por obediencia hay que empezar a caminar y a hacer las cosas. Si Dios lo pone, Él sabe por Amén. qué. Bueno, Amén. Amén. en esta noche tenemos muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando y ellos quieren saber en estos momentos quién era Jan Vázquez antes y después de conocer a Cristo Jesús. Wow, qué tremenda pregunta, porque a veces olvidamos, ¿verdad? De dónde venimos y de dónde el Señor nos ha sacado, porque en mi caso yo siempre puedo decir que Dios a mí me rescató, porque yo vengo de un mundo donde estaba perdido en el alcohol, donde estaba perdido en la fiesta, donde estaba perdido en la lujuria, en las drogas también, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ah, no, ahora él es pastor, ¿verdad? Nunca, tal vez él creció en el evangelio, nunca tuvo nada que ver con el mundo, pero no, yo estaba sumergido en ese mundo que me tenía preso y no quería ni sabía cómo poder salir de ese mundo. Y lo bonito, lo lindo y lo maravilloso que sabemos que Dios es real, ¿verdad? Porque cuando yo sentía que no tenía manera de cómo buscar de Dios, porque yo quería, en el fondo uno siempre quiere cambiar, ¿verdad? Buscar algo mejor. Llegó el Señor a mi vida a rescatarme. Por eso digo yo, Él me rescató, porque en el camino que llevaba probablemente no estuviera más ya con vida tal vez. O tal vez se hubiera pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Que hubieran afectado toda mi vida. Pero el Señor llegó y vino a mi vida para bendecirme y para cambiarme. Imagínense, yo no tenía los planes míos que iba a pastorear en algún día. Y Wow. aquí Dios lo ha permitido. Imagínense qué tremendo. Dios es muy hermoso. Dios de pronto puede que nosotros no escuchemos su respuesta inmediatamente. Nosotros como humanos queremos que la respuesta sea como el WhatsApp, inmediato, pero Él se Sí, toma su tiempo. Yo creo que sí. Él redacta bien el mensaje que quiere para nosotros, pero veo que tú pasaste un proceso. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso hasta llegar a lo que eres hoy, ser pastor? Pues tremendo porque como decía, todo es como un poco a poco. Siempre le digo a la gente cuando llega a la iglesia, esto no es de un solo, el cambio que estás esperando, la bendición que estás buscando, el milagro, todo va poco a poco. Porque yo llegué siempre con muchas debilidades, muchas inseguridades, con mucha culpabilidad, porque uno se siente que yo no merezco estar aquí. Y la verdad es que no merecemos, ¿verdad? Porque Él nos hizo merecedores a nosotros. Entonces, el venir de ese mundo al principio era difícil porque mis debilidades eran volver atrás, mi debilidad era querer ir otra vez a la vida que tenía. Pero poco a poco estando estable en el Señor, ¿verdad? Buscándolo, congregándome, porque es tan importante congregarse, tuve a líderes y personas que me acogieron como uno de ellos, que estuvieron a la par mía, que me apoyaron, que me ayudaron a poderme levantar. Entonces, fue un proceso de repente que yo pensaba, no, yo creo que yo voy a caer, yo creo que yo voy a volver atrás, yo creo que hay personas que hoy en día están teniendo una batalla, tal vez no nos cuentan, ¿verdad? Cuando lleguen a las iglesias, con el alcohol, con la droga, con situaciones, ¿verdad? Y ellos sienten que no, yo creo que ya no doy más, pero yo le puedo decir a esas personas que esto es un poco a poco, esto es un paso a paso. Rodéese de las personas correctas, rodéese de los líderes correctos y siga adelante, porque cuando menos nos damos cuenta, Dios ha quitado de nosotros esas situaciones, esas debilidades o nos ha fortalecido, digamos, que ya no sentimos que nos gobiernan. Porque mi gran temor, hermano Jonathan, era
ay, yo creo que yo un día de estos voy a caer o qué tal y yo me voy a una discoteca y ya no voy a volver otra vez a la iglesia, decía, o si bebo, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces fue tan impresionante y por eso decimos que es sobrenatural, que yo no llegó un punto que ni cuenta me di y sentía que ya no necesitaba nada, absolutamente nada, nada de la fiesta, del alcohol, de la vida desenfrenada que tenía, porque esa era mi vida, por decirlo así, mi día a día. Wow, la verdad sí, tú acabas de decir algo muy importante, es muy importante saber de qué personas nos rodeamos. Yo siempre he tenido algo que dice que las 5 personas que te rodean son las 5 personas que van a influenciar tu vida. Entonces tenemos que analizar qué personas tenemos a Sí. nuestro alrededor, qué frutos tienen esas personas. Pero, pastor, ya estamos viendo cómo tú iniciaste, eras el antes y después, o ya siendo pastor, pero cómo tú esto relacionas toda tu vida para manejarla tanto como en tu hogar, como en tu trabajo. ¿Cómo haces tú para desarrollarla? ¿Cómo es tu día a diario en tu hogar, en tu trabajo? Porque muchas de las personas que están conectadas ahora dicen, no, es que él es pastor y muy probablemente bien, ¿no? Pero ¿cómo es tu vida en tu hogar y en tu trabajo? ¿Cómo puedes llevar ese día a día siendo cristiano? Eso es bien interesante, siervo, porque al principio a todo mundo se cuestiona, ¿verdad?, sobre la palabra del Señor, porque lo que trae un cambio a nosotros es el Señor por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, porque el Señor nos dejó establecidos principios, nos dejó mandamientos y cosas que nosotros pudiésemos cumplir, y no solamente cumplir por cumplir, sino que el cumplirlo nos lleva a la bendición de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio yo no llegué siendo un pastor, yo no llegué siendo un buen cristiano, ¿verdad? Yo llegué con problemas, con pleitos en mi vida, ¿verdad? Con la vida como el latino vive enregenado, metido en chismes, ¿verdad? En cosas así semejantes a lo que todo el mundo padece y pasa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que entendí que la palabra de Dios no era un simple libro que leemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la Biblia, sino que es un libro que da vida. La palabra de Dios dice su palabra que Él es el pan de vida, o sea, la palabra es Él mismo. Cuando nosotros leemos la palabra y entendemos que estamos comiendo de parte de Él, imagínense, hermano, eso viene a traer un cambio en nuestra vida y lógicamente empezamos a aplicarlo con dificultad muchas veces y con mucha duda, porque decimos, ¿será que si yo empiezo a aplicar esto que dice en la palabra, de verdad Dios me va a ayudar o me va a bendecir? Por ejemplo, dice la palabra del Señor que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, dice las personas que pasan en pleitos, dice, ¿será que si mi pareja o si una persona me habla mal y yo le contesto bien, será que la situación se va a tornar para bien o se va a terminar ahí? Entonces, estamos dudando de cumplir la palabra al principio, pero cuando la empezamos a aplicar en nuestra casa, cuando la empezamos a aplicar en nuestro trabajo, pasan cambios increíbles, pasan cambios inimaginables, es la palabra, porque cosas que creímos que no iban a poder cambiar en nuestra casa empiezan a cambiar. Cosas que no creímos que no iban a cambiar en nuestro trabajo empiezan a cambiar y a veces hasta puertas se nos empiezan a abrir que no entendíamos ni sabíamos, ni sabemos cómo se abrieron al final. Pero verdaderamente, cuando empezamos a aplicar esa hermosa palabra, porque yo digo, es una palabra hermosa, hermano, la que tenemos, vamos a ver los cambios. Los primeros que vamos a ver los cambios somos nosotros y es maravilloso. Qué bueno, eso es hermoso. La verdad, la palabra del Señor nos alimenta y nos da vida. Pero bueno, cuéntanos, el pastor Jan, ¿cómo vive un momento de adversidad y cómo en ese momento de adversidad hace que su fe se fortalezca? Ay, hermano, yo creo que al principio tomo todo, hermano, pensando, ¿será que hice algo malo? Señor, ¿qué fue lo que cometí mal para que me venga esto? ¿O será que metí la pata? Porque a veces también metemos la pata, de verdad, decimos coloquialmente, y vienen procesos y pruebas a nuestra vida, ¿verdad? Pero
como todo el mundo, le digo, hermano, porque siento miedo cuando vienen esas pruebas como todo el mundo, siento temor como todo el mundo, me molesto como todo el mundo, dudo en algún momento y pienso, ¿será que el Señor me va a ayudar y está conmigo como piensa todo el mundo? Pero ¿qué pasa? Que hay algo tan lindo que en la palabra siempre yo lo recalco y le digo a las personas que el ser humano tiene un problema no mental, sino que un problema para poder recordar. El ser humano padece de olvido, por mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pudimos haber experimentado un milagro impactante en nuestra vida, hermano Jonathan, pero mañana o tal vez no mañana, pero tal vez a los meses me viene una pruebita mucho más pequeña de lo que yo estaba pasando y se nos olvida que Dios ya había hecho cosas en nuestra vida mayores y maravillosas, impactantes, ¿me entiendes? Que nosotros mismos dijimos, Dios es real, que tal vez en algún momento a alguien lo asaltaron y la persona dijo, yo estoy vivo de milagro. Esta puerta que se abrió y solamente pudo haber sido Dios. Esta enfermedad que no se podía curar, Dios tuvo que intervenir. Y todos, aun cuando no estábamos, hermano Jonathan, en el Señor, tenemos testimonios y cosas que nosotros aseguramos de que Dios ha estado ahí. Pero ¿qué pasa? Que viene la adversidad y viene el enemigo y nos quiere engañar y decir es que te eres malo, el Señor no está contigo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento tenemos que recordar. La Biblia, si usted lee en muchos momentos, dice recuerda, acuérdate. ¿Por qué? Porque el ser humano, como le digo, se le olvida tal vez una palabra que Dios nos dijo a nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen esos momentos yo empiezo a acordarme, Dios me sanó de un proceso que tuve muy fuerte de enfermedad. Dios me salvó de un accidente que tuve, me dio vuelta en un carro a 90 millas por hora. Imagínense, son cosas que uno dice solamente Dios. Entonces empiezo a pensar y digo, este problema no me va a matar, este problema no va a ser peor que el que ya viví. Y voy a ver la mano de Dios nuevamente en él. Y nuestra fe se fortalece, porque no podemos olvidar, hermano Jonathan, lo que Dios ha hecho por nosotros, aún parezca pequeño, aún sean pequeñas cosas, porque el ser personas que nos recordamos nos hace personas agradecidas. ¿Me entiendes? Entonces las personas agradecidas siempre están acordándose, aquella persona hizo algo por mí, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Nuestra fe se fortalece y aprendemos a tener confianza en Dios, que hey, es necesario que pases por esta prueba porque Dios muchas veces va a permitirlo. Es necesario que venga ese huracán que tal vez no queremos que venga. Es necesario que nos choquen el carro y lo perdamos muchas veces. Es necesario que venga una bancarrota a nuestra vida. Es necesario, con tal nosotros no lo buscamos, hermano. Van a venir cosas que son necesarias para nuestro caminar en esta tierra, porque estamos preparados no para vivir toda la vida aquí, sino para vivir una vida con Cristo. Entonces, no, yo le puedo decir a la gente, no se olviden, no se olviden, porque eso les va a ayudar a confiar en el Señor en cualquier situación. Así es, mi paz. Mira, ahorita que tú estabas hablando, venía un sentir a mí. Yo sé que los que nos están escuchando todavía no han escuchado mi testimonio de vida, todavía no me he sentado aquí a compartírselos, pero algún día tendré que contárselos todo. Pero me hizo acordar de algo muy importante que tú decías, de que la tormenta es necesaria en nuestras vidas. Sabes que yo entendí que la tormenta te clarifica muchas cosas, porque yo digo que las personas, hay algunas personas que son como las hojas, otras personas son como las ramas y otras personas son como las raíces. ¿Por qué digo que unas son como las hojas? Porque tan pronto viene el viento, salen Uf. volando. Tan pronto está la situación difícil, se quiebran. Entonces son como las ramas. Pero hay algunas que son como las raíces, que siempre van a estar ahí para levantarte. Tú sabes que en el momento que yo quedé sin nada, no conocía el Evangelio, no era cristiano aún, que me quedé sin nada, Wow, hubo una sola persona, aparte wow. de mi familia, porque tu familia siempre te va a apoyar, porque Sí, eres sí, familia, una sola persona que quedó ahí firme y que me wow. conoció sin nada y me ayudó a fortalecerme sin nada.
Y yo sé que Wow, si Diego está escuchándome, él se va a acordar de mí. qué Pero lindo. las cosas son de eso, de procesos, de vivencias. Pero mi paz, muchos nos decimos y nos cuestionamos, pero es que es tan difícil, hay personas tan difíciles en el camino, hay tan personas tan difíciles en mi trabajo que no sé cómo llevarlo. ¿Cómo el pastor Jan lleva una situación armónica con las demás personas y cómo introduce el perdón y la reconciliación con los demás? Ay, hermano, qué bonita pregunta, porque yo le aseguro que mucha gente ahorita está diciendo, ay, yo prefiero estar enfermo, yo prefiero pasar un proceso de financiero, de cualquier cosa, a menos que tener que de repente perdonar a una persona que me ofendió, o menos que entender que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque qué pasa que nosotros, decía el Señor, ¿qué virtud tiene que nosotros amemos simplemente a la gente que nos ama? Porque así mismo es la gente, los impíos, decía la gente que no tiene, no me tiene a mí. Ellos aman a quienes les hacen bien y odian a los que les hacen mal. Ahora ustedes, dice, van a amar a sus enemigos, van a bendecir a los que los hablan mal de ustedes y a los que los persiguen, imagínense, hermano. Entonces, yo creo que la única forma de nosotros llegar a ese entendimiento es muriendo, Wow. porque nosotros humanamente vamos a pasar, vamos a sentir todas las emociones y sentimientos. No es que venimos a Cristo y se nos pega la sonrisa, porque hay personas que son así y piensan que tienen que sonreírle siempre ay hermano, y no le pueden decir que está pasando un problema, ¿me entienden? No, nosotros vamos a sentir las pruebas, nos va a doler, si nos pegan nos va a doler, si nos vamos a poner tristes, ¿verdad? Como todo ser humano. Pero ¿qué pasa cuando llegan personas? Porque este es otro pequeño, un tabú, ¿verdad? Que hay en la iglesia cristiana, que la gente cristiana no puede decir o no puede reconocer que hay personas que no le agradan o que no le caen bien. Mire lo que le voy a decir. Nos cuesta reconocer porque decimos, yo soy cristiano, no me puede caer mal alguien. No, nosotros humanamente, hermanos, como somos tan diferentes, ¿verdad? Todos, van a haber personas que por su manera de ser, por su voz, por algo que tenga, no nos va a agradar ni nos va a hacer, no nos vamos a sentir como afín con ellos o vamos a querer tener una relación o una amistad con ellos, ¿verdad? Pero ahí es cuando le digo yo que uno tiene que aprender a morir, porque Wow. peor es todavía cuando hablamos de las ofensas. Vienen personas a nuestra vida y nos ofenden muchas veces sin nosotros hacer nada. Y nos duele mucho porque decimos, si yo hubiese hecho algo, yo entiendo que me ofenda, dice uno, pero cuando usted no ha hecho nada y es ofendido, es doloroso y si viene de un familiar, si viene de la pareja, si viene de un líder, porque a veces pasa en nuestras iglesias, ¿verdad? Si viene de un hermano o hermana que lo mirábamos como un modelo a seguir, nos dolemos y nos lastimamos y pensamos, no, es que no me pudo haber hecho esto a mí, no me pudo haber lastimado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ahí es cuando le digo yo que es que no debemos de morir a nuestra emoción, a nuestro orgullo, porque si algo nos limita a nosotros como seres humanos de amar a nuestro prójimo, de aprender a perdonar y a pedir perdón, hermano. Y a Wow. pedir perdón es el orgullo. Y cuando yo vengo y muero a mí mismo y digo, Señor, pero yo también he ofendido a alguien en algún momento, tal vez no a la persona, pero yo también estoy en esa línea de que yo puedo fallar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué me hace a mí, a una persona mayor para decir, yo no voy a perdonar? Si el mismo Señor dijo que es un pecado prácticamente imperdonable el guardar rencor, el no perdonar, porque dice, si ustedes no perdonan, yo no los perdono, imagínense. Ya Él nos otorgó el perdón a todos por el sacrificio de Cristo. Pero si nosotros insistimos en no perdonar a alguien, nos estaríamos saliendo de ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿cómo es posible que yo que les perdoné todo lo que hicieron y lo que iban a hacer, tú no puedes perdonar a alguien que te ofendió? Tú no puedes perdonar a alguien que te trató mal, a alguien que te menospreció.
Entonces ahí es cuando debemos de morir a nuestra humanidad y decir, Señor, ayúdame, yo no puedo, me duele, me cuesta, pero yo necesito. Y ahí es cuando entendemos y experimentamos, hermano, ese amor de Dios que es sobrenatural. Y venimos y pedimos perdón de corazón. No pedimos perdón diciendo, hermano Jonathan, perdóname por lo que me hiciste el otro día, ¿verdad? ¿Te acordás? Ujú. Por si te ofendí, dice la gente, perdóname por si... No, perdón porque yo también ofendo, porque tal vez hablo fuerte a veces, porque me expresé mal tal vez, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, es cuando nosotros venimos y morimos, porque cuando nosotros morimos, nosotros reconocemos, aprendemos a reconocer que nosotros, hermanos, fallamos, mire, no una, no de 10, 20 veces y más, ¿me entiende? Wow. Entonces, si nos preguntaran, si le preguntaran a nuestra pareja, creo, cuántas veces hemos fallado, yo creo que ellos que están tan cerca de nosotros y nos conocen, darían una lista y dirían, no, hombre, este tiene un montón de errores, ¿me entiende? Entonces, tenemos que aprender a morir a nosotros, hermano. Aprender a morir y es ahí cuando empezamos verdaderamente a aprender a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dígame, a mí no me gustaría que a mí no me pudiesen perdonar algo que yo hice, que yo me equivoque, que le hable mal a alguien. No me gustaría, hermano. Imagínense. Entonces, ¿por qué yo voy a guardar rencor con la gente? La gente somos seres humanos, nos equivocamos. Como le digo, a veces viene alguien mal del trabajo, ¿verdad? Con el sol encima y tal vez se expresó mal, pero no tengo que tomarme personal eso, hermano, porque fue algo tal vez que pasó, ¿me entiendes? Y el ser humano le cuesta entender, y lo digo más y lo estoy enfocando porque yo sé que hay personas ahí tal vez escuchando y diciendo, pero es que yo no merecía, como le decía al principio, que me trataran así. No, no lo merecías tal vez, pero pasó. Es, es una realidad, pasó. Nos menospreciaron, pasó. ¿Me entiendes? Te trataron mal, te vieron mal, ya pasó. Te chocaron el carro, te quisieron hacer mal, te quisieron robar, te quisieron hasta quitar la vida. Sucedió, tuvo que pasar. Entonces, Eh, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con guardar rencor? es algo muy bonito lo que tú dices, porque al morir sabemos que estamos dejando de que Jesús viva en nosotros y Él se manifieste. Mira, a mí me pasó algo con el permiso tuyo, porque sé que Sí, aquí claro, estaba, pero te claro. lo voy a decir. A mí me pasó algo, incluso vuelvo y te digo, antes de ser cristiano, Dios estaba guardando mi corazón. Para los que no saben, mi papá falleció en un accidente de tránsito. Wow. Un colectivo lo atropelló y él Wow. falleció. Me acuerdo tanto que en el hospital él me va y me dice, perdóname, perdóname. En ese momento yo lo Wow. volteé a mirar y yo le decía, sabes que lo único que me interesa ahorita es que mi papá esté bien. No Wow. sabía que él iba a morir ese día, pero después pasaron unos días. Bueno, la justicia en nuestros países no es que sea bastante efectiva, No es muy buena. queda impune, pero una vez se me acerca alguien y me dice, podemos hacer esto para poder hacer justicia por nuestras manos. Wow. Y yo llegué y le dije a esa persona, mira, ¿sabes qué? A mí me dolió mucho la muerte de mi papá. Y yo no sé si esa persona tiene familia, pero yo no quiero que sus hijos vayan a sentir lo que yo sentí. Y por tal Amén. motivo, no quiero que hagan nada. Wow. Ahí, Qué lindo. sin saber que había un Dios tan grande que me iba a cuidar, ya me estaba guardando mi corazón. Porque tú te imaginas qué sería yo cargar Wow. en mi conciencia la muerte de otra persona. Así no lo Terrible. hubiera hecho yo, pero por obra lo hubiera hecho parte de él. Entonces sé que Mm, ahorita hay muchos familiares que van a estar viendo esto y me van a decir, wow, no sabíamos eso, pero sí pasó. Esa situación wow. pasó y tuve que guardar mi corazón. Tuve que poner, o Wow. me vengo o simplemente guardo mi corazón para ser una mejor persona. Y ahí en Wow. ese momento entendí lo que tú decías, tuve que morir a mi orgullo, morir a mi Sí. altivez, morir a mi soberbia y Al poder dejar que la deseo. presencia del Señor estuviera en mí. Fue difícil Al, porque wow. Wow. no quería ser juez ni parte y Dios me dio mi primera enseñanza. Imagínate, todavía no había Sí. llegado a los pies de Cristo, no había conocido a Dios como lo conozco ahora.
sabía que él existía, pero no era temeroso de él. Wow, Imagínate, él siempre te va a empezar a preparar y te va a moldear para las cosas que te quieren sí, llevar. Entonces, hermano, eso era wow, algo que eran fibras que tú wow, estabas tocando nuevamente en mi corazón y sentí que tenía wow, que qué lindo. decirlas porque muy probablemente alguien que nos está escuchando esté pasando por la misma situación. Pero te puedo Sí, decir que claro la que sí. justicia tiene que ser divina. Nosotros no Sí, podemos ser ni juez ni parte en esta tierra. Nosotros tenemos que sí. dejar que sea Dios el que dictamine todo. Mi Sí, padre, hermano, ay, perdón sí, que le interrumpa antes de que pasemos ese punto que usted tocó. A eso quería llegar porque mire, hay muchas personas y yo le puedo asegurar que en la transmisión hay personas que todavía no logran perdonar porque todavía están con un deseo de venganza, deseo de resolver ese problema por mano propia, como decíamos, deseo de hacer algo para afectar a esa persona, porque tal vez la herida fue muy grande, como imagine lo que pasó a usted fue tremendo. Entonces, pero algo que debemos de entender, que de las pocas cosas que el Señor dice en su palabra que son de Él, una de ellas es la venganza. Nosotros no tenemos que vengarnos, nosotros no podemos desquitarnos, como dicen en mi país, querer arreglar cuentas. Cada uno va a dar cuentas, hermano, de lo que hagamos. Así si nosotros ofendemos, hacemos daño, un día el Señor nos va a pasar la factura. así, Entonces, nosotros tenemos que aprender a soltar ese deseo, ese odio y entender de que esas personas si hicieron algo, primeramente, tal vez esa persona se equivocó, ¿verdad? Tal vez fue un accidente, pero hay personas que han atentado contra la vida de otros intencionalmente. Entonces, que la gente dice, ¿cómo puedo perdonar a un asesino? Pero no te preocupes porque el Señor sabe y cómo va a tratar con cada uno en su tiempo. ¿Por qué muchas personas siguen atadas, hermano? Porque están viendo todos los días a esa persona que los ofendió, viendo a ver si ya les llegó lo que, si ya llegó el acorde de cuentas, si ya llegó, llegaron a cobrarles, por decirlo así. Y muchas veces no somos libres ni vivimos nuestra vida en paz porque no soltamos, no aprendemos a soltar ese dolor, ese odio, y entendemos de que todo eso no importa ya en nuestra vida, ya las ofensas ya fueron. Ya imagínese si usted quería tomar venganza o algo, ya había pasado, ya no iba a devolver otra vez a su padre. Entonces la gente le cuesta entender de que no va a remediar nada ofendiendo y haciendo el problema más grande, sino más bien puede perjudicar su vida y la de muchas más. Entonces tenemos que aprender a soltar y no estar pendientes de esa persona que me ofendió, de ver cuándo le va a llegar la ruina, porque no, tal vez el plan de Dios no era ni ese. Tal vez vemos la misericordia de Dios en esa persona y se libra de ese castigo que tenía preparado, imagínense. Pero nosotros no, nos enfermamos nuestro corazón esperando cuándo va a venir, cuándo ese jefe que nos trató mal y que nos explotaba y que no me pagó va a venir a la bancarrota, ¿me entiendes? No, tenemos que soltar y decir, Señor, te entrego esto, lo perdono, enséñame a amarlo, tal vez no va a vivir con él, ¿verdad? Ni va a tener más relación, pero Padre, yo lo bendigo donde está. Y mire, eso es tan sanador en nuestro corazón. Y qué bonito, como dice usted, que Dios ya lo venía preparando y tal vez ni cuenta se daba. Pero eso que sintió usted fue el sentir de Dios mismo, porque Dios nos pone el sentir, hermano, aunque no lo conozcamos, por medio de nuestra conciencia, nos hace sentir lo que es correcto, pero ¿qué pasa? Que ahí nosotros decidimos, ¿verdad? Si hacer lo bueno o lo malo. Como muchas personas están pensando, ¿será ahorita que yo suelto este rencor que tengo? ¿Será que mi vida va a mejorar? Yo le puedo asegurar a las personas que están escuchando que su vida va a mejorar y va a cambiar si aprenden a perdonar y a soltar. Porque el más afectado siempre es el que guarda rencor, hermano. Vive una vida ¿cómo se llama? Gris, una vida sin color, sin sabor, amargado, triste, angustiado. Pero cuando nosotros soltamos, hermano, Dios viene y sana, mira, sana nuestro corazón de una manera tan maravillosa que nosotros decimos, yo no pensé que iba a volver a amar, dicen personas que tal vez los dejó su pareja y los traicionó y los hizo ver de lo peor. Yo no pensé que iba a volver a amar y aún ahora lo que tengo hoy es mejor que lo que tenía antes. Yo no pensé que yo podía hacer tanto bien en la vida, pero tenemos que aprender
a soltar y a perdonar, tal y como lo pudo hacer usted, hermano, que qué bendición. Mire que yo no sabía eso tampoco. Qué Bueno, bendición, qué impactante, hermano. hay muchas personas que de pronto no saben cosas. Por eso te digo que algún día daré mi testimonio completo aquí. Wow. Pero quería retomar algo que tú decías, que cuando uno perdona, así no vaya a continuar con esa persona. Y eso quiero que, no sé si te parece también, que muchas personas de que nos están escuchando dicen, es que yo no lo perdono porque entonces ahorita tengo que volver a ser amigo de él, ahorita tengo que volverle a hacer caso, ahorita no. Muchas veces tú perdonas para librar tu corazón, pero también Sí, es necesario que te apartes, porque si sí, sabes que esa sí, persona te va a seguir haciendo daño, no tienes que estar ahí. Te apartas, pero primero perdona o pide sí, perdón, pero no sí. estés al lado de esa persona. Wow, sí, qué bueno ese punto, hermano, porque yo le puedo decir, y si algo le puedo decir encarecidamente a las personas, a todos los que nos estén escuchando, usted tiene que entender y aprender que el perdonar, como decía el hermano, no es que voy a quedarme a la par de las personas que me van a hacer daño o que me hacen daño. Usted tiene que aprender a alejarse, hermano, urgentemente de las personas que son abusadoras, de las personas que hacen daño, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos negar que hay gente buena y gente que hace lo malo, hermano. Hay gente hoy en día, dice la Biblia, que vendrían tiempos donde habría gente que serían amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Personas narcisistas, personas que se aman y que solamente ellos se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Y cuál es el problema con el narcisista? Que el narcisista, hermano, no tiene el sentido de la empatía, no puede sentir empatía por los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas muchas veces insisten en querer estar con amistades que son, hermano, tóxicas, que son abusadoras, que están destruyendo, quitándole la vida, personas que los maltratan, matrimonios, ¿verdad? Que a veces no hablamos del orden correcto, ¿verdad? Sino que hay personas que están por matar a una persona, hermano, y quieren seguir a la par de ella. Hermano, nosotros tenemos que entender que donde hay abuso, hermano, nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño, mire, física, mentalmente, nuestra salud se va a ver afectada y hasta quedan secuelas, porque la persona siempre que es agredida se vuelve ¿cuál es la palabra? Como que se adapta a ese estilo de vida y cree que debe de vivir pegado bajo de una persona que es abusiva. No, cree que tiene que estar recibiendo maltrato siempre, que el ser cristiano, como decíamos, es que tengo que estar ahí a la par de él y perdonándolo siempre. No, hermanos, tenemos que aprender a avanzar y a crecer y a dejar atrás a todas esas personas que le hacen daño. Mire qué tremendo en la vida de José, que a pesar de que fueron sus hermanos que lo vendieron, ¿verdad? Pero Dios tocó a sus hermanos porque sus hermanos lo querían matar, hermano. Imagínense, los propios hermanos querían matar a José por el llamado que él cargaba en su espalda, en sus lomos. Y mire qué tremendo que Dios les tuvo que poner el sentir de que lo vendieran para alejarlo de todos ellos. Wow. Porque cerca de ellos, porque la Biblia dice que Dios mismo lo envió a José como esclavo a Egipto, imagínense. Entonces no fue tanto la decisión de sus hermanos, porque Dios sabía que José estando con sus hermanos, posiblemente lo iban a matar, como ellos estaban procurando al principio. Y nosotros a veces no entendemos que a veces hay amistades que ya entendimos, ya nos dimos cuenta que no son amigos nuestros, hermanos, que nosotros les hemos agarrado apego y cariño, pero cada vez que pueden nos hacen daño. ¿Me entiende? Hay personas que tenemos que cortar, hay familiares, y esto es otra vaca sagrada, ¿verdad? Porque hay familiares, hermanos, que a veces están con su corazón enfermo y están haciéndonos daño, haciéndonos daño. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos, cortar, no los va a odiar, no va, o sea, a maldecirlos, usted va a orar por ellos. Padre, bendice a estas personas, ayúdalas a mejorar, pero hay momentos que son momentos de decir, bueno, por mi vida, por mi salud, por mi familia, yo tengo que cortar con ciertas cosas. Así es, así es. Nos cuesta, pero bueno, hay que cortarlos y dar un paso al costado, ya con tranquilidad y con mucho amor en nuestro corazón. Y ante Amén. todo, tener empatía por el prójimo.
Sabemos que Jesús fue una muestra de empatía. Él tuvo empatía con María, tuvo empatía con Marta cuando murió Lázaro, porque es el versículo más cortico, es cuando dice, y lloró. Jesús no lloró porque sintiera dolor, sino porque sintió el dolor de ella, las dos. Sintió cómo estaban sufriendo. Y hay veces tenemos que mirar eso también para sí mismo analizarnos, a ver qué tan empáticos somos nosotros y en qué situación. Bueno, mi Paz, mira, la verdad, esa conversación está hermosa. Yo sé que hay muchas personas edificando, pero hoy quiero que tú hagas una invitación. Sé que eres el pastor del Ministerio Internacional La Cosecha de Fort Lauderdale. Haz una invitación. ¿En qué día se reúnen? Ubicación y mándales un mensaje a todos los que viven en esa zona. Muchas bendiciones igual a todas las personas y los estamos invitando, ¿verdad? Pues es un ministerio que tiene alrededor de 3 meses, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos envió. Y todos los que sean de la zona de Fort Lauderdale, ¿verdad? Aledaños, ¿verdad? Que no tengan una iglesia, que de repente ven la transmisión y dicen, oh, yo conozco al hermano Jonathan o al hermano que está transmitiendo, ¿verdad? Y me gustaría congregarme en un lugar. Yo les hago la invitación cordialmente. Actualmente nos reunimos, una reunión general los domingos y estamos los demás reuniéndonos en lo que son nuestros grupos familiares, que son los grupos familiares, que son esos espacios que tenemos, hermanos, para poder atender las necesidades de las personas cara a cara, para poder acercarnos a cada uno de una manera más íntima, más cerca, más escucharlos, de tener poder ayudar a saciar las necesidades porque como todos creo que venimos con muchas situaciones, falta de trabajo, necesitamos oración, necesitamos muchas cosas. Y en el grupo familiar tenemos ese espacio para acercarnos a la necesidad de las personas. Igual nos reunimos los viernes en los grupos familiares y tenemos uno que estamos actualmente empezando apenas por las zonas ahí todavía de Miami, que es ¿cómo se llama? Otro grupo familiar, los días miércoles, para si alguna Puertas persona del Sol, dice, por la exacto, Flagler. exacto, Oh, yeah. exactamente. Para personas que tal vez dicen, el Señor no sé por qué me conectó a tu ministerio, pero sabes que yo vivo en esta zona de North Miami, de Miami, y a mí me quedaría más cerca ir a un grupo en Miami. Bueno, los miércoles también tenemos ese grupo que es, como les digo, los grupos son de alcance, son para ver esas necesidades, son esos salvavidas, hermano, porque a veces yo creo que la gente llega a los grupos primero que las iglesias y viene a ser ese salvavidas que ellos andaban buscando. Tal vez ellos estaban pensando en quitarse la vida, en terminar con su matrimonio, tomar decisiones tremendas, ¿verdad? Pero llegan al grupo familiar, nos los escuchamos, tenemos esa cercanía y la gente empieza a buscar de Dios y empieza a ver un cambio en sus vidas. Entonces yo les hago esa cordial invitación a todos porque sé que hablo un poquito, ¿verdad? Pero es que la verdad me apasiona mucho lo que hacemos, porque no es como hacer algo por costumbre o por tradición, sino que buscamos a un Dios que es verdadero y que trae cambios a nuestras vidas. Bueno, mire, Amén. para todos los que nos están mirando, ahí está saliendo el Ministerio Internacional La Cosecha de Fort Lauderdale. Está en el 1160 Southwest 30 Street. El teléfono del pastor es 786-672-9558. Ya saben, cualquier cosa se pueden comunicar con el pastor. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, que llegaron hasta este momento. Quiero decirles que es un espacio bonito, bello, para que ustedes sigan edificando su vida. Queremos seguirles trayendo testimonios y si este testimonio ha sido útil para tu vida, no dudes en compartirlo. Muy probablemente hay alguien en tu familia que quiere recibir lo mismo. Bendiciones y hasta una próxima edición. Te agradecemos por llegar hasta aquí. Si este programa fue de ayuda para ti, dale compartir. Puede que también sea de ayuda para otra persona. Nos vemos en la siguiente transmisión.